Ok, Buenos días. entonces voy a hacerle una introduccióncita ahí, que es con respecto a lo de expedientes de personal, como les decía, y sobre todo nos vamos a referenciar a la norma que está vigente en este momento, que es la AGRH CIR 009-2021 del 16 de septiembre. Dentro de esta circular también encontramos una guía para la conformación y organización de expedientes de personal de la Dirección de Servicio Civil, que más que todo es como referencial, pero que sí, pues es un aporte que les puede ayudar bastante. Entonces, los dejo en la compañía de Luis Carlos para que nos amplíe en cuanto al tema. Buenos días, saludos a todos y todas. De parte de la Oficina de Servicio Civil que tiene los sectores de educación, social y tecnología, es un gusto que estén con nosotros. Muchas gracias por sacar el tiempito para estar con nosotros, para capacitarnos y también para aprender, porque entre todos podemos aprender un poco más de las prácticas que utilizan en otras áreas, en otras unidades, en lo que respecta al expediente personal. Y como decía doña Mónica, básicamente la presentación se basa en la circular AGRH CIR 09-2021 del 16 de septiembre de ese año y la guía que está adjunta, que se emitió más que todo como una referencia y que incluye también lo que es directrices de la Dirección Nacional del Archivo Nacional, que son los que establecen las pautas en cuanto a lo que es el archivo. Entonces vamos a ver un momento la circular, ahí está. Esta circular, bueno, nosotros vamos a compartirle los documentos, ¿verdad? Cuando le mandemos la presentación y la grabación. Pero también es importante hacerles ver que si no encuentran el correo o si no les llegó y lo ocupaban hoy, esa información, tanto la circular como la guía, están en la página web de nosotros, en el apartado de normativa. Entonces ahí ustedes digitan expediente o expedientes y ahí la van a encontrar. Y vamos a estar hablando, digamos, esta presentación se basa en esos dos documentos, que como los podemos ver ahí, es una actualización que se hizo a la normativa en materia de expedientes de personal y vamos a estar ahondando en esta charla y cualquier consulta al final de la misma la podemos ver y cualquier aporte que tengan por ahí. Entonces, como veíamos, esa es la base de esta charla. Y muy importante también que el contexto normativo en el cual se establece lo que son los expedientes de personal está básicamente en el artículo 45 del reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, que básicamente lo que dice es que cada institución que está regulada por el Estatuto de Servicio Civil, tiene que ser instituciones del régimen de servicio civil, deben llevar un expediente personal de cada uno de sus colaboradores, en el que se guardarán los documentos relativos a su empleo y constancia de aquellos datos que sirvan para mantener un historial de sus servicios lo más exacto posible. Que sea un expediente personal no implica que no vaya a tener más de dos folios, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que, digamos, hay casos de compañeros o compañeras que tienen muchos años ya de compartir en la institución. Me acuerdo de casos cuando se estaba más activa lo que es la carrera profesional, que presentaba muchos documentos, entonces hay unos expedientes que son muy gorditos. Entonces, eso no implica que no se puedan llevar dos folios del mismo expediente, pero más adelante vamos a ver cómo se tramitan en esos casos. Y es importante que los expedientes estén actualizados, ¿verdad? Porque ahí es donde se hace un historial de lo que tiene cada persona. Y como dice aquí en la parte final de esta presentación, de esta filmina, es la respectiva institución la que tiene a su haber poder emitir constancias o certificaciones, ya sea porque la pide alguna instancia externa o porque la persona tal vez le salió una oportunidad, se enteró de algún concurso en otra institución donde piden la experiencia para la nueva clase de puesto que desea participar. Entonces, es usual que las personas le digan a recursos humanos: vean, necesito que me certifique toda la experiencia que tengo, o necesito que me certifique las vacaciones, o alguna información que me esté pidiendo la operadora de pensiones, qué sé yo. Entonces, es por eso que es importante que esté actualizado el expediente. Como podemos ver más adelante en el mismo artículo 45, este, también se regula
lo que es cómo tiene que estar el expediente. Entonces es importante que esa conformación y ordenación del expediente, ya sea tanto en soporte físico, lo que llamamos papel, el escaneo, que es pasar ese papel a la versión digital, o el expediente electrónico, estén fundamentadas en tres perspectivas principales, que son la jurídica, la administrativa y la archivística. Y lo que se pretendía con la guía que le comentamos antes es que estas tres perspectivas, jurídica, administrativa y archivística, están tomadas en cuenta en la elaboración de esa guía y en las recomendaciones que se están dando. Entonces, como les comentaba, la guía está en la página web y aquí en la presentación se presenta, valga la redundancia, un enlace para que ustedes la puedan accesar. Si en algún momento se les olvida dónde era que estaba, entonces ahí está el enlace. Entonces, para avanzar, bueno, antes vimos la presentación, ¿verdad? Don Brian nos lo presentó, la guía, perdón. Entonces, avanzamos para no dilatar más por ahí. Es importante hacer ver que la administración activa, por medio de sus oficinas de recursos humanos, debe velar por el cumplimiento de los aspectos mínimos que debe contener el expediente personal. Y además, cada vez que una persona servidora se traslade a otra institución del régimen, es importante remitir a esa institución de destino el expediente personal, porque puede ser que la esté ocupando para finiquitar el nombramiento, porque hay un dato que les faltó, que tal Ah, vez me la persona mandó, sí pero no, yo creo pidió. que solo es lo mismo que nosotros le ponemos en Uy, la de salario, debe para ver qué perdón, pidió. hay un micrófono abierto por ahí, pero Señora, entonces, entonces la idea es que ahora como nosotros nos gustaría que si nosotros somos los que estamos necesitando el expediente, pues sería bueno que en su momento, en lo más rápido posible que se pueda, entre las múltiples funciones que tenemos en la SOGERE, que se remita el expediente a la institución donde se está trasladando a la persona. Entonces, para seguir con la presentación, vamos a avanzar entonces este, con otros aspectos relevantes, en donde es importante ver que es responsabilidad exclusiva del servidor aportar los documentos y atestados que permitan la actualización del expediente personal que lleva a la respectiva oficina de recursos humanos. Como lo hemos comentado antes, ese expediente es la base para distintos trámites. Puede ser que en una ocasión quede una vacante, entonces la institución quiere ver si hay suficiente personal en la institución como para poder hacer un concurso o si quiere hacer un ascenso directo. Entonces queremos ver, ok, los requisitos del puesto vacante que me quedó vacante son X y X. Voy a ver en recursos humanos si en los expedientes de las personas que están en los puestos inmediatamente inferiores está la información suficiente como para ver si yo puedo ascender a algunas de esas personas. Entonces es importante que esos expedientes estén actualizados. Y obviamente la mejor forma de que estén actualizados es con que las personas mismas nos soporten los documentos, porque la administración no puede saber si en este momento, por ejemplo, Luis Carlos está nombrado a un puesto, por decir algo, que exige el bachillerato. Puede ser que Luis Carlos esté estudiando y ya tenga la licenciatura, pero si Luis Carlos no presenta esos documentos en el expediente, la administración no sabe que Luis Carlos ya tiene la licenciatura, o por lo menos la certificación, ¿verdad?, de que ya concluyó su licenciatura. Entonces es importante que las personas estén actualizando la información de sus expedientes para esos casos y también para cuando vaya a hacer una certificación porque la persona lo solicita. Igualmente, cuando se va a hacer un concurso interno, usualmente en los afiches se suele poner que es importante que los expedientes estén actualizados porque de ahí es donde se va a tomar la información para validar los requisitos de las personas. Finaliza el artículo 45 mencionando algo que se introdujo recientemente, aproximadamente en el 2016, que tiene que ver con la identidad de género. Entonces, es muy importante esa confidencialidad de los expedientes y que lo que es referido a esa identidad de género, la fotografía del servidor, las calidades personales, debe ser debidamente resguardado según el marco de legalidad vigente y también mantener el derecho a la identidad de género según lo que la persona funcionaria solicite. Entonces, vamos a seguir avanzando viendo otros temitas en la presentación. Entramos ya a lo que es propiamente la circular AG-CRH CIR 09-2021 del 16 de septiembre de 2021, que actualizó otras circulares que se venían emitiendo al respecto. Entonces, dentro de los aspectos mínimos que se deben tener de cara a la administración o gestión de los expedientes de personal, está lo que es la carátula, en donde al menos tiene que tener la información de la persona funcionaria y cédula. Aquí va a depender mucho de cuántos recursos tenga la administración.
porque puede ser que sea un simple folder de esos amarillitos que son los básicos, ¿verdad? Que podemos conseguir, o si la institución lo desea y tiene los recursos suficientes, puede incluso, he visto casos donde mandan a hacer expedientes, mandan a hacer las carátulas. Entonces ya vienen con el logo de la institución, tienen un cuadrito para poner el nombre de la persona, la cédula. Entonces eso va a depender de cada institución. Pero lo básico es que aunque sea un foldercito corriente, ¿verdad? De Manila, que tenga el nombre de la persona y la cédula de la persona, ¿verdad? También es importante que los expedientes estén ordenados en forma cronológica, del más antiguo al más reciente, y debe aparecer el folio con la numeración más baja, secuencial y como único folio al momento de abrirlo. Entonces es importante la forma en que se va ordenando el expediente, ¿verdad? Que la idea es, cuando uno lo abra, el primer folio es el que se ingresó de primero. En algunos lugares, básicamente va a ser la información personal de la persona funcionaria. Entonces ahí va a estar después que tal vez el telegrama de donde se le notificó o el oficio donde se le indicó que a partir de la fecha había sido seleccionado y que presentara documentos. Ahí en cada caso va a variar, pero sí que sea ordenado cronológicamente y debidamente foliado. Algunos tips por ahí que puedo mencionar que están tanto en la guía como en la circular es que tiene que ser una foliación con numeración arábiga que se llama. Esto es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, qué sé yo, no puede ser números romanos, tampoco debe ser ABC, no se deben utilizar letras, tampoco se puede utilizar el primero o segundo, tercero, qué sé yo, sino que tienen que ser 1, 2, 3 y una recomendación, bueno, más que recomendación, creo que es una instrucción de la Dirección General del Archivo Nacional, es que se utilicen 4 caracteres a la hora de foliar. Entonces, aunque sea el número 1, el folio número 1, habría que ponerle 0001, 0002, así por el estilo. Según estos mismos lineamientos, no debe existir el folio 0000, sino que el primero tiene que ser el 0001. Importante también mencionar que, por ejemplo, se le dice Luis Carlos. El Luis Carlos es a partir del 1 de enero del 2025 va a ser nombrado en esta institución. Por favor, presentar sus documentos personales, sus atestados académicos. Si tiene experiencia de otra institución, por favor, aportarla. Entonces, todo eso para empezar. Y por favor, también en su cuenta cliente. Todo eso para que esté listo todo para el nombramiento el 1 de enero. Entonces Luis Carlos va a buscar toda la información y la presenta. Entonces Luis Carlos hace, en atención a su oficio tal, me permito presentar los siguientes documentos, pues ya ahí los presenta, firma Luis Carlos y adjunta los documentos. Todo lo que viene adjunto ahí en esa carta de Luis Carlos tiene que quedar como una sola unidad, como un solo documento, por decirlo así. Entonces, porque me acuerdo, yo trabajé en recursos humanos hace ya algunos añillos, y me acuerdo que en su momento llevábamos expedientes en 4 tantos. El de, el, el de atestados académicos, las evaluaciones del desempeño, los comunicados en general y el último era acciones de personal. Puede ser que el orden no haya sido ese, pero esos eran básicamente los 4 atestados. Entonces, en su momento, con este documento que presentó Luis Carlos, lo desbaratábamos en el sentido de que, ok, esta certificación de vacaciones va para el apartado de vacaciones. Mira, Luis Carlos está aportando la última acción de personal de donde viene, porque viene de otro lado. Mira, si tenía dedicación exclusiva, tenía tantas anualidades. Ah, qué interesante. Ok, sí, podemos ver que sí es un ascenso porque viene de tal puesto. Ok, entonces agarramos esa acción de personal y la metíamos en el apartado de acciones de personal. Entonces, eso ya no se hace desde un tiempo para acá. Son varias circulares desde atrás. Ahora lo que tienen que hacer es un único folio, un único expediente, perdón, donde se va acumulando todo cronológicamente conforme la persona lo va presentando. Que digamos que la carta la presentó Luis Carlos ahora el 22 de diciembre, que es el último día hábil que trabajamos. Pero resulta ser que la certificación de vacaciones tiene fecha de 1 de diciembre y tiene una constancia del IVA que le emitió el banco en noviembre. Entonces, no es que esos documentos los vamos a ir ordenando cronológicamente según esas fechas, sino que todo queda junto al documento que presentó Luis Carlos, donde adjuntó todo eso. Y continuando con lo que dice la circular CIR 09-2021, vamos a ver algunas otras condiciones que se tienen que presentar.
Entonces avancemos en la presentación. Vemos que dentro de los documentos que se tienen que incorporar en el expediente, como lo dice la circular, básicamente lo usual es que el primer documento es la boleta de actualización de datos personales. Ahí cada institución va a establecer con qué frecuencia quieren actualizar esos datos, porque puede ser que los datos de Luis Carlos tenga el número de teléfono con 7 dígitos. De hecho, antes eran de 6 dígitos incluso. Entonces puede ser que, mira, el teléfono de Luis Carlos es de 6 dígitos. Sí, mira, hay otros casos, otros expedientes que también vienen actualizados. Mira, Luis Carlos viene soltero, ya sabemos que hasta 2 hijos tiene. Y mira, lo último dato que tiene es que era bachiller. No es necesario actualizar esta información. Entonces, bueno, cada institución, aquí sí no hay directriz alguna, cada institución va a decir cada cuánto se requiere que actualice la información y si requiere que tienen fotomea o no, porque eso implica también un costo para la administradora, tener que ver si saca foto, dónde consigo agarrar una foto pasaporte o si lo logra conseguir digital. Entonces, cada institución va a decir cada cuánto actualiza esa boleta de datos personales. Obviamente también van a estar copias de los atestados académicos, que si no me equivoco más adelante menciona que tienen que estar certificados, perdón, confrontados contra el original cuando apliquen, ¿verdad? Entonces los atestados académicos, certificados de capacitación que en ocasiones son necesarios. Puede ser que Luis Carlos esté en un puesto de secretario o de técnico, pero Luis Carlos siguió estudiando, entonces ya tiene el título de bachillerato. Entonces Luis Carlos lo presenta porque ante una oportunidad laboral él quiere que su expediente esté actualizado para en un futuro caso sea tomado en cuenta. O también hay casos en que se requiere, en algunas instituciones se requieren paquetes especializados. Entonces, ok, Luis Carlos ya llevó ese curso de Excel para que sepan que Luis Carlos tiene el curso. O llevó un curso de Sajet o un curso de alguna otra plataforma. Entonces es bueno que estén en el expediente para que tengan una promoción, se tome en cuenta esa capacitación. También es importante que se incluyan las resoluciones de régimen disciplinario cuando apliquen, pero en este caso también no solo, digamos, llamadas de atenciones, porque mira, de Luis Carlos tuvo 5 tardías en este mes, más de 5 minutos, y según el reglamento autónomo interno, había que llamarle la atención a Luis Carlos para que corrija ese accionar. Pero no solo eso, sino también de felicitaciones, mira, gracias a Luis Carlos se hizo una actividad, Luis Carlos ayudó a coordinar las labores, consiguió patrocinios, dirigió la actividad, entonces que consideramos que Luis Carlos merece una felicitación, ¿verdad? Ay, perdón que me use ejemplos, pues para dar un nombre nada más. Entonces puede ser que la administración decía, mira, por la labor que presentó Luis Carlos en este año, merece una cartita de reconocimiento. Entonces, esas cartas también es importante que estén en el expediente. Y también las acciones de personal, además de las certificaciones que se emitan de experiencia. Hay personas que suelen pedir certificaciones de experiencia porque no se sabe en qué momento y las van a requerir. Entonces, certificaciones de experiencia también pueden estar por allí. Entonces, ahora vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es lo que no se tiene que incorporar en el expediente de personal. Por ejemplo, no se deben incorporar documentos duplicados. Trabajé en una institución en aduanas propiamente, donde a veces era muy frecuente que se hiciera traslado del personal. Entonces, por decir algo, un técnico en aduanas se iba a trasladar de la aduana de Paso Canoas a la aduana de Peñas Blancas. Entonces, había que hacer la resolución del traslado y había que notificar a las personas. Entonces, lo ideal es que se haga un único comunicado, pero pasaba en ese caso, hace ya algunos añitos, que entonces vamos a imprimir una versión y se la mandamos a Peñas Blancas para notificar el traslado, pero vamos a imprimir otra y se la mandamos a Paso Canoas para que también Paso Canoas sepa el traslado. Además, necesitamos que la unidad de planificación, por decir algún otro tema así, en otra institución en general, aquí en oficinas centrales también tienen que estar informadas en traslado. Entonces vamos a hacer otra versión, otra impresión para notificar a la institución. Entonces, como allá en Peñas Blancas, mientras iba el mensajero, mientras iba la carta, cuando todo era en papel, se duraban varios días en presentarse, el recibido de la notificación llegaba varios días después. Entonces, podíamos encontrar en el expediente que estaba el original entregado aquí a las oficinas centrales en planificación. Después llegó el de Peñas Blancas con
que llegó como 5 días, una semana después, y a los otros 3 días llegó el de Peñas Blancas. Entonces, la idea es evitar eso en lo posible, que si se va a hacer un solo documento que se tiene que ir a varias instancias, que se manda una, viene con el recibido, se manda la otra y así por el estilo. Ahora casi todo es digital, entonces es muy posible que esto no se dé, pero se encontraban esos casos. Y si nos encontrábamos situaciones con expedientes donde, mira, pero este documento ya lo había visto yo, vamos revisándolo, mira, si hace 5 folios atrás estaba. Todos nos explicaban que era por eso. Pues la idea es evitar eso en lo posible. También de evitarse la duplicidad de folios en la página del expediente. Por ejemplo, si Luis Carlos trae un documento que ya venía foliado porque venía de otra institución, entonces cada institución le sacó copia, entonces, bueno, en ese caso sí va a tener otro folio porque al incorporarlo en nuestro expediente, nuestra oficina, ahí va a tener otro folio. Pero la idea es que no es que, mira, me equivoqué incluyendo este folio, lo incluí, Luis Carlos es Murillo Galde. Pero aquí también trabaja Javier Murillo Galde y resulta que yo le metí el documento de Luis Carlos en el expediente Javier y ya lo había foliado. Entonces la idea es evitar que haya 2 folios en el mismo documento. Entonces en este caso hay que hacer una corrección que más adelante vamos a ver, vamos a mencionarla. Tampoco debe haber documentos sin el sello de conmutador original, como lo conversábamos antes. Luis Carlos trajo ya el título de licenciatura, por ejemplo. Entonces, cuando lo presente, hay que decir, Luis Carlos, por favor, presente el original. Y usualmente hay un sellito que se le pone por detrás o al frente, que no tape ninguna información, donde la persona que lo presenta firma de que está presentando el original y quien lo recibe en recursos humanos también firma que vio el original y que está confrontando la copia que está en el expediente contra el original. Y también la idea es incluir únicamente documentos, perdón, que cuenten con todos los requisitos de ley y buen estado de conservación. Cada vez se ve menos, pero es posible que nos manden información por fax, porque la persona está muy lejos, entonces es más fácil mandar un fax. Tal vez la persona no tiene mucho acceso a la tecnología y lo más fácil que encontró fue un fax, o tal vez un comunicado de algún juzgado que lo hicieron por fax. Este papel de fax usualmente con el tiempo se borra. Entonces, por decir un ejemplo, la idea es que se saque una fotocopia al fax y se incluya ese documento, ahora que está en buen estado de conservación. Algunos tips por ahí que tal vez que se puedan dar es bueno, obviamente hay una restricción de no comer, que digamos, si nos dejaron por ahí el documento y yo como tengo mucho trabajo y me serví mi comida y empecé a comer aquí mismo en mi escritorio. Entonces, tener el cuidado de que no vaya, a más de que es una prohibición, de no, que no vaya a caerle nada o ningún líquido, tal vez que alguien pasó limpiando, está limpiando el escritorio, que hoy pasó la persona de limpieza, tener cuidado que no vaya a caerle un poco desinfectante ahí al documento, entonces que estén en buen estado de conservación. La idea es que cuando hay documentos en papel, los vamos a ingresar en el expediente. Lo que se recomienda es que las prensitas que se usan, ¿verdad? Aunque a veces se zafan porque queda muy grueso el expediente, se zafan, entonces al final de cuentas la prensita anda por todo lado, pero la idea es que si la prensita no se zafa, que sea plástica, porque las prensitas de metal a veces con el tiempo se empiezan ¿cómo se llama esto? Oxidar. Entonces al oxidarse se va dañando el papel. Y parte de las políticas de lo que es la Dirección General de Archivos Nacionales es que no se dañe el papel porque esa es información importante. Entonces, la idea es usar eh, las, las, las cejitas de plástico para que no se dañen los documentos. En la siguiente diapositiva también vamos a, bueno, no, perdón, en esta misma, que es donde estamos viendo este, eh, los aspectos, algunos tips sobre el manejo del expediente. También la idea es que tiene que estar bajo llave. Esos expedientes no pueden estar ahí, que cualquiera pasa por ahí, mira, ahí está el expediente, voy a ver esto de qué es, porque me lo encontré en el escritorio. No, tiene que estar bajo llave, tiene que tener acceso restringido, como dice aquí en esta filmina. No es cualquier persona, incluso dentro de la misma oficina de recursos humanos, no es cualquier persona la que tiene que estar revisando esos expedientes personales. Lo ideal es que también haya un sistema de control de préstamo y consulta, que si alguna persona, por razón justificada, quiere ver el expediente de Luis Carlos, primero, no se le va a prestar a cualquier persona, tiene que ser, digamos, alguna autoridad, alguna auditoría, algún juzgado que necesita ver el expediente de Luis Carlos, o que entonces tienen que traer su carta, ¿verdad? Haciendo ver las razones de por qué tiene que ver con el expediente, y en dado caso, tal vez lo ideal sería que haya una boleta
donde que se documenta que se le está prestando el documento a Luis Carlos. Aquí hay una salita de reuniones donde usted pudiera ver el expediente, entonces se hace una boleta en ese sentido. La incitativa a que se tenga un expediente de cuáles son los inventarios que hay, para si en algún momento, más que todo tal vez con los pasivos, alguna persona tal vez ya se pensionó, pero la Junta de Pensiones del Magisterio o la Caja Costarricense del Seguro Social nos pide una cierta información porque necesita actualizar la pensión. Entonces es importante ver, mira, están preguntando por el expediente de don Francisco Chan. Entonces, mira, ¿y dónde estaba ese expediente? ¿Estaba aquí o don Francisco se fue para otro lado? Entonces, es importante que tenga un inventario de los expedientes para saber si, mira, el expediente de Luis Carlos de don Francisco están pasivos, está, bueno, ya dependerá de cómo se ordene, está, qué sé yo, me acuerdo que allá en San Francisco, cuando estaban ordenados por allá, había unas cajitas, está en la cajita número 25A, por decir algo, entonces ya es más fácil ubicar el expediente para buscar la información que nos está pidiendo la Caja Costarricense de Seguro Social, por decir algo. Este, También es importante que, como comentaba antes, que hay casos en que compañeros que tienen muchos años también ha pedido muchas certificaciones, entonces el expediente se va haciendo muy cortito. Entonces, sí, en esos casos lo ideal es que para los expedientes no vayan a haber más de 100 hojas o 100 folios. Y también que, o en dado caso, que no sea más de 2 centímetros. Entonces, ya cuando llegamos a ese volumen de 2 centímetros o 100 hojas, lo ideal entonces es hacer 8 expedientes 2. Entonces, tomo 1 de 2 para el primero, tomo 2 de 2. Bueno, y ahí van conforme vaya avanzando. Entonces, es importante eso por ahí. También se van permitiendo, conforme se va evolucionando y como cada vez es menos el uso del papel, se es permitido también el uso de expedientes digitales, al amparo de la normativa que regula la materia. La Dirección General de Archivo Nacional ha emitido directrices en cuanto a cómo escanear documentos, cómo documentar esos escaneos, ¿verdad? Cómo ir almacenando esa información digital. Entonces es importante tener también esa información del Archivo Nacional. Eso sí, se recomienda evitar expedientes híbridos, sobre todo porque a la hora de hacer una consulta, entonces, mira, ¿y dónde era que estaba la información? Estará en el expediente. Entonces uno se pone a ver el expediente, mira, no la encontré aquí, entonces, no, vamos a tener que ir a ver el expediente digital. Entonces, para evitar eso, la idea es evitar expedientes híbridos. Y también se puede dar el caso de que, por ejemplo, hay instituciones que tienen oficinas centrales, oficinas auxiliares de recursos humanos, qué sé yo, por decir, el Ministerio de Cultura tiene unas, hay instituciones que tienen oficinas fuera de San José. Entonces, a veces es más necesario, ocupan una persona en Guapiles y hay una oficina allá en Guapiles. Entonces, es más fácil y tal vez incluso la persona que es candidata a ocupar, tal vez mientras se llena el puesto, porque es una condición especial, el puesto no se consigue, entonces mientras se hace un concurso, vamos a nombrar interinamente, porque la normativa no lo permite. Entonces, y conseguimos una persona aquí mismo en Guapiles. Entonces, la persona es más fácil que presente la documentación en la oficina que tenemos en Guapiles. Entonces, sí, esto se puede hacer, es válido. Entonces, Guapiles se comunica con oficinas centrales para que, mira, si ya conseguimos a alguien, cumple con todos los requisitos, aquí está la información. Entonces, sí, es importante que en Guapiles esa oficina auxiliar tenga la documentación, pero necesariamente el expediente original, por llamarlo así, debe estar en las oficinas centrales de cada OGR. Entonces, el Guapiles va a tener que remitir la información, se puede dejar una copia, pero la información original debe estar en las oficinas centrales. Porque de todos casos, si en algunas circunstancias se ocupara una certificación por alguna razón, que algún juzgado lo solicite, va a ir a las oficinas centrales de la OGR a pedir esa información. Entonces, es importante que esa documentación esté por ahí. Es importante recalcar que esa información es de accesos restringidos, no es a cualquiera persona que se le puede dar, no es porque, mira, sabemos que Luis Carlos está pasando una situación complicada, tuvo un accidente, se cayó del bus y mira, me gustaría ir a visitarlo y se le puede ocurrir a alguien. Entonces voy a ir a recursos humanos porque como no sé dónde vive Luis Carlos, voy a ir a recursos humanos a pedir el expediente para ver dónde es que vive. Entonces, no, esta información no se puede compartir. O mira, se necesita contactar a Luis Carlos, voy a ir a recursos humanos para que me dé el número de teléfono, que ahí debe estar en el expediente. Entonces, no, les digas que no se puede compartir porque, mira, para ver cuándo cumple años, no,
esa información confidencial. Entonces, solo recursos humanos y para ciertos asuntos, como comentaba, queremos ver si Luis Carlos tiene recursos, porque a veces está un puesto técnico de Servicio Civil 3 y hay un puesto vacante de 1A. Entonces, vamos a ver si tiene requisitos para hacer una manifestación a nuestro máximo jerarca para ver entre todas las personas que tienen requisitos que sí está Luis Carlos y a ver si le sirve. Ok, entonces, eso sería otro aspecto a tomar en cuenta en cuanto a lo que es el expediente. Entonces, ahora abrimos el espacio para consultas. Y no solo consultas, también nos gustaría a nosotros como Oficina Civil Civil ver cómo están ustedes en cuanto a los expedientes digitales, cómo les va, si los tienen digitales, expedientes personales, perdón, si los tienen todos en físico, si están digitalizando, si se están digitalizando, cómo les va con eso, qué plataformas existen, porque tal vez algo que esté haciendo alguna oficina de recursos humanos le pueda servir a otra que ya está teniendo problemas porque ya no tienen dónde guardar los expedientes físicos. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna consulta o si tienen algún comentario, alguna experiencia que nos quieran compartir. Entonces, les escuchamos. Si hay alguna situación por ahí. Otro tipcito que me acuerdo ahorita es que básicamente los foliados deben estar en la parte superior derecha. Entonces, ahí tiene que estar, obviamente, con tinta indeleble. Y si por decir algo, en esas partes superior derecha está el logo o está en información del sello confrontado o algún recibido o algo así, entonces no es que vamos a poner el folio encima de esa información, sino de ahí abajito donde se pueda. Entonces, no sé si todo está tan confuso o todo está tan claro. Esa información, básicamente, como le decimos, la tomamos de la circular y de la guía y van a estar accesibles para consulta en cualquier momento que lo necesiten. Entonces, no sé si hay alguna consulta, ¿no? Para ir continuando. Sí, sería bueno si tienen alguna consultita o Alguna comentario al experiencia. respecto. Ajá. Usualmente estos los expedientes, Estamos viendo, Brian, todo. usualmente esto de los expedientes es un tema que no hay tanto tiempo, porque realmente los recursos humanos están enfocados en atención de planillas, en atención de los usuarios. Y usualmente es un temita que se deja por lado ahí. A veces hay expedientes de que o que no se han podido meter la información en el expediente personal porque la persona que tenemos está en otras labores o no, o sí han podido ingresarlas, pero no han podido foliarlo. Es un temita complicado, pero es un tema que incluso cuando se hacen auditorías es lo primero que van a ir a ver, el expediente. Entonces es importante que esté actualizado. Graciela, te escuchamos. Graciela Matavita Calvo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, anteriormente habías dicho, ¿verdad? Que ya, digamos, cuando se ponen los números de tomo ya no se utiliza entonces lo que son los números romanos, es para quedar clara. Correcto, sí, tienen que ser números arábicos que llaman la circular. 1, 2, 3, 4. Ok. 0001, 0100, 0101, qué sé yo. Pero sin ya Ah, números romanos, no. sí, es que, digamos, bueno, yo tengo poco de estar acá en la institución, hasta ahora estoy participando en una capacitación de estas. Yo los encontré así y el machote que a mí me dejaron, de hecho ayer estaba haciendo unas portadas, venía con números romanos. Y Ujú, todos están así. Igual, digamos, es como un control que nosotros llevamos porque nosotros estamos ahorita como eh, digital y llevando como un respaldo físico cuando la ujú, persona ingresa, ¿verdad? Y por también lo que es el concurso interno, que también se requiere lo que es el expediente físico. ujú. Pero sí me llamó mucho la atención eso, porque si no lo sabía. Entonces Sí, sería tiene eso, que nada ser más era uno. para confirmar. Sí. Está bien, Y también se muchísimas puede llevar gracias. índice, con mucho gusto. Es usual que se lleve índice, de hecho, es necesario que se lleve índice incluso también en los expedientes digitales. Hay algo que se llama metadatos. Entonces, eso se ayuda mucho porque es más fácil ubicarlos. Si tuviéramos un índice de qué contiene cada expediente y si ocupamos por decir algo, mira, es que Luis Carlos dice que presentó una certificación de vacaciones
en el 2014 y que no se le están tomando en cuenta esas vacaciones. Entonces, bueno, sí, mira, si tenemos el índice, mira, sí es cierto, según el expediente está en el folio número 28. Entonces, es más fácil Ujú. ir directamente al folio 28 que tener que ir viendo todo el expediente. Otra cosita con eso mismo, en la guía viene un ejemplo de cómo se hace una corrección de folios, porque la idea no es que, mira, Luis Carlos le puso el folio 14 y era el 15 porque el 14 está aquí. Entonces, no se puede usar corrector líquido, tampoco la ideal es usar, hacer un tachón, sino que habría que hacer una variación en la foliatura. Y en la guía viene un ejemplo de cómo es que se hace esa corrección. Entonces, es bueno que si lo ocupan, ahí viene un machote de cómo se hace la corrección. Katia Hernández. Y buenos días a todos y todas. Una preguntita, ¿cómo se llama esa guía? ¿Está en la página del Servicio Civil o nos la van a compartir por este medio? Ambas Quisiera las saber. vamos a Ah, ok, compartir. Y si, Brian, usted tal vez podría compartir de nuevo la guía para que ellos la vean. Pero, ¿cómo se llama? muchas gracias. Y también en la diapositiva está el link, Sí, ¿verdad? Si es el caso. esa guía, como les comentaba, digamos, está en normativa en la página web de nosotros. Y cuando ustedes entran a normativa, hay un espacio para digitar el tema que quieren. Entonces, ustedes ponen expediente y ahí les va a aparecer. Hay varios documentos, está casi al final. Ahí vayan aprovechando, podemos ir a la página, a la parte 6.15. Por ahí viene, para que ellos vean por ahí que lo que es la corrección. Ahí viene corrección de foliatura. En este caso, que tal vez lo pueda aplicar la compañera Graciela si tuvieran que corregir toda la foliatura. Entonces, ahí viene cómo se hace y viene un ejemplo que, bueno, más adelante en la guía está. No sé si sería mucho pedirte, Brian, el ejemplo 4 más abajo. Ahí vienen los casitos, verá cómo no se hace, cómo se hace la Ese, corrección, más ese bien. siempre se tacha con un color diferente, ¿verdad? Sí, Ok. ahí viene la explicación en ese punto, pero en dado caso, más abajito, más abajo, quería enseñarles, y me pareció importante que vieran el ejemplo de cómo es que se hace la corrección de folios, porque a veces se puede pasar, eso, todo eso viene en la guía, entonces ahí pueden consultar después con más tiempo. Ahí viene más información, ahí viene incluso información sobre lo que es la expedientes digitales, fase de tramitación, más, más abajo tienen varios ejemplos. Entonces, el número 4 es el que habla sobre las correcciones. Entonces, digamos, y ya si nos tenemos, uy, para no romperse la cabeza, ¿qué pongo? ¿Qué digo? Entonces, ahí viene la información de qué es lo que tiene que contener básicamente una corrección de foliaturas. Vemos que ustedes un montón de información que, como les mencioné al principio, está ya confrontada con lo que dice la Dirección General de Archivo Nacional. Entonces, nos parece que es un documento bastante completo que pueden, aunque está dirigida para los expedientes de la Dirección General, puede ser utilizado también como referencia por cualquier otra institución del régimen. Ya casi llegamos. Ejemplo 3, ok, el que sigue. Ahí está, ese es el acta de corrección de foliatura. Entonces, para que ustedes vean, es una herramienta que tienen para no inventar el agua tibia, sino que ahí está y las tiene que firmar la persona encargada de recursos humanos. No me acuerdo, también lo menciona por ahí el documento. Entonces, sí, me quería mostrarles por ahí. Entonces, digamos, si se tiene que sacar un folio, porque como les comentaba un ejemplo, metieron la información de Javier Murillo en el expediente de Luis Murillo y después siguieron metiendo otros documentos. Entonces, no es que se va a sacar el folio de Javier, sino que se hace esta corrección. Entonces, gracias, Brian, por mostrándola y no sé si
Si hay Luisca, alguna otra ahí consulta. Sí, tenemos señora. una consulta en el chat Ajá. sobre el expediente digital y dice que cómo se efectúa el folio en documentos únicamente digitales. Ok, sí, en ese caso, Ahí en la guía acabamos de pasar y mencionaba algo. sí, correcto. ¿Podrías mencionar? Usualmente no es que se va a hacer un folio en cada documento digital, sino que la idea es contar con una herramienta que nos permita hacer ese índice. Entonces, en el índice ahí es donde básicamente va a constar cuál es la foliatura. Y lo usual es que ya que es sellado el documento con sus respectivos folios, hasta que se cierre el expediente. Entonces, algo así es lo que indica la norma. Entonces, no es que uno tiene que ir haciendo una foliatura en los documentos digitales. Mira, me llegó esa certificación de Luis Carlos de 5 folios. Entonces vamos a ver cómo la hacemos con PDF o con algún marcador para poner en el folio 1, el 1 de esa certificación que equivale, no sería el quinto, que equivale al folio 28 del expediente digital. No, eso no es necesario hacerlo, sino con los metadatos se va haciendo. Entonces, es por ahí donde se va haciendo la, el foliado. Nosotros, que yo Sí. sepa, no tenemos así como un ejemplo de cómo es que se va haciendo, pero sí tengo idea de que hay aplicaciones que van haciendo ese índice. Y si no, ahí sería hacerlo también en un Excel o algo así. Entonces, espero Ujú. que hayamos evacuado la consulta. Sí, no sé, la persona que preguntó se llama María Tatiana Garita. No sé si le quedó Hola, buenos días claro. para todos. Gracias. Sí, eh, realmente no precisamente me quedó claro. En el caso de nosotros, Ministerio de Educación Pública, en la unidad en la que yo trabajo, unidad de análisis ocupacional, nosotros venimos trabajando toda la documentación, absolutamente toda la documentación del 2019, perdón, en digital. Entonces, por ende, los expedientes, pues obviamente también son digitales, ¿verdad? Entonces, esa parte del folio es la que no, pues no me queda suficientemente claro porque qué aplicación es la que debemos usar y cómo, ¿verdad? Ya poner, porque obviamente tenemos el expediente, sin embargo, la parte del folio es la que no se maneja porque obviamente entran todas las semanas a los expedientes de cada funcionario, pues entran documentos, ¿verdad? Entonces es ahí donde sí, sí ocuparía saber expresamente cómo es que se hace el folio. Pero en ese caso, ¿son expedientes propios para alguna gestión o son los expedientes de personal? No, los expedientes de personal, digamos, por ejemplo, en el expediente nosotros ubicamos obviamente la parte del lo que son los títulos y demás de cada funcionario, que eso pues no se va a mover todas las semanas, ¿verdad? Lo que ya cada una tiene, Ujú. los datos personales y demás, pues ahí están fijos, ¿verdad? Yo me refiero a las cosas que entran después, por ejemplo, incapacidades, algún permiso, no sé, algún movimiento personal, que era lo que usted decía, que obviamente hay que incluir en el expediente. Entonces esa es la parte que no sé cómo seguir incluyendo a nivel ¿cómo se dice? De folio. Bueno, nosotros en otro lado donde yo estuve, se llevaban expedientes pero más que todo era de gestiones, pero creo que podría ser aplicable el caso. Entonces, por decir algo, vamos a hacer el expediente de Luis Carlos, y como todo es digital, se va a archivar en un repositorio. Entonces, lo que se hacía es que se le iba poniendo, al momento de archivarse, se le iba poniendo el número. Entonces, ok, Luis Carlos presentó el título, certificación de experiencia y la cuenta cliente, por decir algo. Entonces, ok, ahí se archivaba como uno, título bachillerato; dos, certificación de experiencia; tres, cuenta cliente. Entonces, ahí con eso mismo se iba redactando un índice. Entonces, ok, el folio uno es no, digamos, el folio uno, del 1 al 3, la certificación de experiencia de Luis Carlos. Folio 4, el título, que obviamente tiene que coincidir con lo que venía conforme con lo que se iba haciendo en el expediente. Entonces, eso puede ser una forma en que lo puedan hacer.
porque si ya como que la dirección general vaya a decir una forma única en que se tenga que llevar, pues eso, como comentaba antes, va a depender de cuántos recursos tenga la institución. Puede ser que todo es digital y todo es un repositorio ahí que a duras penas pudieron coordinar con la unidad de cómputo y se lleva ahí, y entonces se lleva un Excelcito. Otra institución tal vez va a poder contratar una empresa que se les vaya digitalizando todo y les vaya haciendo el expediente. Entonces no se podría hacer un parámetro general para todas las instituciones porque todas son diferentes. Pero básicamente tal vez sería esa la idea, ir identificando. Ok, el documento 1 del expediente de Luis Carlos es el título. Ok, entonces es un folio 1. El siguiente documento son 5 folios de la constancia de experiencia, porque trae la carrera profesional, las vacaciones y qué sé yo, un montón de cosas más. Entonces, saber que el folio 2 al folio 6 es esa certificación. Esa puede ser una idea. También sería Sí, otra yo le institución que entiendo a tenga estos ella, casos. yo le entiendo a Ajá. ella que, digamos, esos documentos que son estáticos, ¿verdad? Como Ujú. el ejemplo que estás poniendo, que se entregan una vez y todo, ok, ya le pusieron el folio. Pero ella entiendo que lo que estaba preguntando es de documentos más recientes como incapacidad, como vacaciones, como, no sé, una carta o lo que sea, que están entrando ahí constantemente. Entonces, que cómo eh, folea eso. Yo, así con el ejemplo que estás dando y todo, pues sería igual en el índice, ¿verdad? Porque estarían hablando de digital, no en físico. Una acotación que quisiera hacer ahí, que es que en la guía viene un apartado por aquí, que, ¿cómo se llamará? Dice que existen tipos documentales que se deben incorporar. Entonces viene una lista bastante amplia que pueden consultar en la guía de cosas que se pueden incluir y cosas que no. Y en el caso de incapacidades por maternidad o cuidado, dice que en ese caso, dice, el control de este tipo documental está ¿Qué sistematizado en página el para sistema, que Brian la presente? la 18. Entonces, Tal vez porque Brian la estoy nos viendo por ahí. presenta ahí la 18. Hay Ujú. escrito, bueno, es que ya pasó, ahí dice incapacidades. Incluye licencias de maternidad, cuidados familiares. Entonces, esas no se tienen que incluir. Entonces, vemos que ahí vienen hojas de delincuencia, sí hay que incluirlas. Informe de gestión, sí hay que incluirlo. Incapacidades, no, porque se supone que ya están en el sistema. En caso de nosotros, la mayoría usamos Integra. Ya sea Integra 1, Integra 2. Entonces, la idea es que las incapacidades no. Eso solo por decir un ejemplo. Yo sé que tal vez Tatiana lo mencionó por dar un caso, pero puede ser una certificación o puede ser alguna actualización de cualquier cosa. Entonces, pero en el caso de las incapacidades no habría que incluirlas. O nóminas y tenas, como viene por ahí. Entonces, y si la persona insiste en que cada mes, por decir algo, pues está en una certificación nueva de experiencia, por ser un documento nuevo y porque la persona no nos está pidiendo que se incluya, habría que irla incorporando. Si el mes pasado fueron los folios 5, 6 y 7, y ahora tocará el 8, 9, 10, en caso que sea un documento de 3 folios. Sería irlos incorporando conforme Ta- vaya. No sé, Ujú. Tatiana, si nos dimos a entender o quieres preguntar algo más. No, me queda claro, gracias. Ok. Graciela. Consultita en ese caso de las incapacidades. Ajá. Nosotros, bueno, no tenemos ese sistema de Integra, trabajamos con uno que se llama Voz, pero sí bueno, aquí siempre se nos ha dicho, van sí o sí en el expediente de la persona, ¿verdad? El personal. Sí, de cada quien. Sí, entonces sí, de fijo, no hay opción. Sí, Por lo si es menos una instrucción. es que no, lo que puede hacer es que a partir digamos, de esta sesión que ustedes están conociendo esta directriz, de lo que ya está, no lo podemos sacar, ¿verdad? Video guarda porque Ujú. tenemos folio o 5, quién sabe cuánto. Bueno, Entonces,
Perdón, Ah, perdona, ahí nosotros empezamos a hacer esta transición a digital el año pasado como en abril, mayo, por ahí más o menos, es poco lo que llevamos realmente. Pero sí, digamos, se están ingresando lo que es en el expediente. Normalmente yo en un tiempo las llevé y yo también las llevaba en carpetas. Entonces, por eso te pregunto, porque ahorita hay ujú. una compañera, ¿verdad? Que ella va a empezarlas a hacer. Entonces, para hablar con la jefa, decirle, vean, la capacitación nos dijeron esto, entonces a ver qué decisión se va a tomar, pero saber que tenemos el respaldo de ustedes de decir, no, no van en el expediente, o sí. Yo diría que si la idea es trasladar lo que está físico a digital, y habría que trasladarlo tal cual está. Entonces, si Todavía hay no un... sé, no, es que todavía están con lo de la contratación del, ¿cómo se llama? Del gestor gestor documental, pero, o sea, lo llevamos así como a pie, por decirlo así. Nosotros lo vamos trabajando en la nube, lo tenemos en la Ujú. nube. Entonces no está Ay, todo el expediente digitalizado, ¿verdad? Es de a partir de como abril, mayo del año pasado por ahí, que se empezó a guardar todo y se empezó a hacer un expediente digital en la nube. Ujú. Pero lo que está en físico está en físico. o No sea, sé es si un me híbrido, explico. Ajá. es un híbrido. Ahí en la guía, ahí vi un apartado, hay un apartado que dice expedientes híbridos. También ahí podrían consultar lo que se indica para iniciar con lo que es el expediente digital Ok. y basarse, ¿verdad? Ustedes tomar decisiones basada en esa guía que es lo sugerido. Y como esa guía ha sido también aprobada por la parte archivística, entonces es un buen referente para que lo implementen. Ok. Está bien. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y para casos futuros, tal vez pienso que entonces sería comentarlo, que lo que ya está. Pero para futuro, de entonces ver si lo incluyen en ese expediente o en esos casos se remite, como ya todo está en ese sistema que ustedes dicen, entonces en caso de incapacidades, consultarlas ahí. Ujú. Gracias. Incluye una referencia en el expediente que para ver en casos de incapacidades remite a tal repositorio. Ujú. Ujú. Sí, en la página 13 de la guía está el tema de expedientes híbridos. Nos comparte Brian en el chat. Que como dice doña Mónica, en la presentación hay un enlace para que la puedan descargar la guía, pero está también en normativo. Si hay Ujú. alguna otra consulta, si no, le estaría cediendo la palabra a doña Mónica. Con Bueno, unas palabras finales. entonces espero que, bueno, que les haya servido esta charla. Les presentamos hoy, que a pesar de que es un tema que no es como muy conversado, ¿verdad? Siempre lo consideramos importante para traerlo, ¿verdad? Y tenerlo presente dentro de las múltiples actividades que se hacen en una oficina de recursos humanos, pues también está ¿verdad? De tener el control de lo que son los expedientes. Em, Vamos a ver, el otro año empezamos también con asistencias técnicas como estas, que sí, si ustedes pueden sugerirnos temas. ¿Alguien tiene un micrófono ¿No puede abierto, por dejar, favor? no puede dejar de Em, conectar? Les decía que si ustedes tienen algún tema que les interese,
que tratemos en este tipo de charlas, me pueden hacer llegar un correo solamente con el tema, para nosotros poder hacer el cronograma, porque pues nosotros nos manejamos con un cronograma y una planificación que tenemos que presentar a la jefatura. Entonces sería bonito de que ustedes mismos nos propongan los temas. Entonces me envían un correíto y pues por este año estaríamos cerrando este tema. Les agradezco mucho la atención y el interés de participar. Así que les deseo una linda feliz Navidad y un cierre de año muy exitoso, y encantadas de haber compartido con ustedes este año. Entonces, esto sería por hoy, y que tengan un lindo día. Si alguien quiere despedirse, compartir algunas palabras, el espacio está abierto con toda confianza. Mónica y equipo, muchas gracias por la asesoría de hoy y por todo el año que nos han ayudado, y el otro año continuamos en nuestro trabajo. Gracias. Con todo gusto, Carlos. Muchas gracias, que tengan lindo día. Gracias, buen día para igual. todos. Muchas gracias.